muy bonito, siempre es un motivo de alegría estar recibiendo pues, un premio, la entrega de un premio, ¿no? Un premio además como este que, bueno, pues que premia la excelencia, ¿no? La excelencia en la investigación en optometría, óptica y optometría, esto que todos y todas queremos tanto, ¿no? Todos los que estamos aquí, ¿no? esta rama de la ciencia, y que yo de todas maneras quisiera también tener no sé, un agradecimiento a toda la gente que ha decidido cursar un máster, ¿no? Porque los alumnos que estáis aquí, las alumnas que estáis aquí, sois todas alumnas, creo, en este momento, sí. Todas las alumnas que estáis aquí y que habéis decidido hacer un máster, pues habéis decidido dar un paso adelante, no conformaros solamente con tener el grado, sino que habéis decidido seguir estudiando, seguir avanzando, seguir ampliando conocimientos, y eso pues ya es una noticia extraordinaria, porque necesitamos, la optometría necesita de todos y todas vosotras que aportéis pues estos conocimientos y este avance en la investigación en el campo de la optometría. Y quisiera agradecer, por supuesto, muchísimo a Indo, a la empresa Indo, pues la iniciativa que tuvo juntamente con la OPC de convocar este premio que va a premiar pues, la excelencia en estos trabajos de máster que habéis presentado, pues por lo que decimos, pues porque va en la línea pues, de mejorar y de ampliar conocimientos en la optometría, y siempre es un motivo de alegría pues estar presidiendo un acto como este, una entrega de premios. Entonces, yo para no hacerme más pesada, porque lo que queréis ya es que se den los premios, pues le voy a pasar la palabra al responsable de innovación de Indo, el señor Manuel Espínola, que va a ser, bueno, nos va a decir también unas breves palabras. Bueno, gracias. Bueno, lo primero de todo, gracias a todos y a todas por asistir. Para nosotros es un orgullo y es una alegría estar aquí en este primer premio de investigación joven en optometría. Luego, excusar a nuestro director general, Enric Florensa, porque él estaba muy ilusionado con venir aquí y entregar el premio. De hecho, para él, la colaboración entre Indo y la POT y la UPC es muy importante, no solo para él, sino también para todo Indo. Y bueno, lo que tiene un director general es que a veces no puedes hacer lo que más te gusta. Entonces él está ilusionado, pero no ha podido estar aquí. Entonces me ha dejado a mí en esta situación. Y yo que me alegro, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, simplemente remarcar la importancia para nosotros de retomar esta colaboración entre Indo y la UPC, no solo a nivel de este premio en investigación, sino también en la colaboración que estamos llevando a cabo con el Centro Universitario de la Visión, futuros desarrollos de investigación conjuntos, y creemos que es importante este vínculo entre la universidad y la industria, que a veces se pierde y realmente es una fuente potente de innovación y de proyectos a desarrollar conjuntamente. Entonces yo creo que ir de la mano en esta colaboración es bueno tanto para la universidad como para nosotros la industria. No solo eso, sino también para los estudiantes, que un poco también estamos aquí por eso. Un poco creemos que dar esta oportunidad a los estudiantes puede motivarlos para ser más emprendedores y más innovadores y pensar en soluciones que luego se pueden desarrollar en la industria, que creo que es importante para esta parte de transferencia tecnológica entre conocimiento y lo que se hace en la industria, que además, en nuestro caso, tenemos la suerte que repercute en la salud visual y en la sociedad por todo el trabajo que hay detrás y por todo lo que implica cuidar de la visión de las personas. Bueno, este premio es para estar al lado de los estudiantes. Ha sido la primera edición, pues vamos a aprender de cómo ha ido, pero yo estoy muy contento de las propuestas que han habido, tienen gran nivel. Agradecer también al jurado, a Joan Carles, a Jaume, a Luisa y a Sara, la evaluación de estos trabajos. Creo que ha sido interesante y creo que las futuras entregas de este premio pues serán aún mejores, aunque el nivel de este año ha sido muy bueno y yo estoy bastante contento, muy contento por los trabajos presentados y el potencial que tienen de aplicación en soluciones innovadoras. A partir de aquí, yo creo que simplemente agradecer a la universidad también, la organización, la colaboración y esperar que los próximos años hayan más propuestas y sigamos muchos años con este premio. Pues nada, muchísimas gracias, Manel. Perdón. Pues lo que vamos a hacer ahora a continuación es que
le voy a dar la palabra a Sara Font, que es como representante del tribunal por parte de INDO, para que haga la lectura del acta de la entrega de premios y nombre a los ganadores, a quienes el señor Manuel Espinola les dará el premio. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Voy a proceder a la lectura del acta. El premio INDO PC de Investigación Joven en Optometría tiene como principal objetivo promover la investigación científica entre los jóvenes en los distintos campos de la optometría. En esta primera edición se han presentado un total de 6 trabajos en áreas tan diversas como la salud visual, la óptica oftálmica, la oftalmología, la óptica pediátrica, la baja visión o la instrumentación. El jurado, integrado por 3 profesores de la FUC, como mencionó Manel, y 2 integrantes de INDO, ha valorado la originalidad, la evidencia científica de los trabajos y también la orientación hacia una acción social y una mejora en la sostenibilidad, tal como promueven los principios marcados por la ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Tras la valoración de estas 6 propuestas presentadas, el jurado quiere manifestar su satisfacción por el alto nivel observado en cada uno de los proyectos y agradecer a todos los estudiantes su participación. A continuación, y después de establecer un método de puntuación de los trabajos, el jurado acuerda por unanimidad otorgar, por su calidad metodológica, extensa búsqueda documental y por crear una herramienta de mucho valor para el futuro por la sociedad en un campo de tanta importancia como la miopía infantil, el segundo premio es para Katia Dayana López Abad, diseño de la documentación de soporte de un estudio de corte prospectivo en el ámbito de la miopía infantil. Y otorgamos el primer premio por su rigor científico, calidad de la investigación y potencial de aplicación, y por permitir profundizar un poco más en el conocimiento del ojo a Raquel Van Guillen, patrones abarrométricos en eje y fuera de eje con la acomodación. Recoge el premio su... Soy Raquel. No ha podido venir, pero estaba muy contenta. Creo que ha escrito algo que no sé si era mi profesor. Lo voy a con profesor. Muchas gracias, Sara y Manel. Bueno, pues justamente Raquel Van Ginkel, que no puede estar hoy aquí presente, nos ha enviado a un familiar para recoger el premio, Mariona, pero sí que nos ha hecho llegar una carta, Raquel, para que la leamos ahora, dirigida a los estudiantes de máster. Es una carta que está escrita en catalán, espero que todo el mundo la pueda entender. Pues la procedo a leer la carta, de parte de Raquel. Hola a tots els presents. Tot just fa 2 dies vaig rebre un correu en el que se'm comunicava que el meu treball final del màster, titulat Patrones aberrométricos en eje y fuera de eje con acomodación, havia estat seleccionat com a guanyador de la primera edició del Premi INDO-UPC de Recerca Jove en Optometria. M'hagués agradat molt poder assistir a l'acte de lliurament, però com que no ha pogut ser així, he decidit dedicar-vos aquestes paraules. M'agradaria remarcar que el desenvolupament d'aquest TFM va ser possible gràcies al meu tutor de la FOT, Genís Cardona, que sempre va escoltar les meves inquietuds i en època post-pandèmia va aconseguir que m'acceptessin com a alumna convidada en una universitat estrangera. Per altra banda, en José Manuel González Meijove va confiar en mi i em va obrir les portes del CEOR Lab a la Universitat Dominio i em va proposar el tema d'investigació. En el desenvolupament
TFM he après a treballar de manera autònoma, a equivocar-me i tornar a aixecar-me tantes vegades com faci falta i a no tenir por a demanar ajuda als professionals que m'envolten. He pogut aplicar i ampliar els coneixements apresos durant el màster i m'he endinsat en la redacció d'un article científic. Crec que aquest premi és una molt bona iniciativa i un petit reconeixement al bon treball realitzat pels alumnes de màster. Us animo a tots els que esteu aquí avui presents a escollir un tema de TFM que us agradi, us motivi i us permeti gaudir del temps que li haureu de dedicar. I no cal afegir que us animo a participar en la segona edició del Premi Indo UPC de Recerca Jove en Matemàtiques. Així que estas son las palabras que Raquel os ha querido... Vas a aplaudir, ¿no? Sí, muchas gracias, Raquel. Bien, y entonces una vez ya entregado los premios, voy a pasarle la palabra al presidente del Colegio Oficial de Ópticos y Ópticas Optometristas de Cataluña, el señor Joaquín Grau. Hola, buenos días a todos. Primero agradecerles la presencia de colegio en este acto y tengo una pequeña reflexión, ¿no? Cuando nos encontramos un poquito con Aurora en el acto del 50 aniversario de la UPC, por lo tanto bastante importante. Somos sanitarios, pero la UPC, pues ya sabemos que es un carácter técnico. Entonces, había una cosa muy común que estaba allí, que es que siempre ha habido el tema de la investigación de por medio. Es decir, esta colaboración universidad, empresa, conocimiento, es una cosa que siempre ha dado unos proyectos buenos para OPC. Recuerdo una cosa que seguramente a todos muchos lo hemos olvidado, como era el tema de la desaparición de las antenas en los teléfonos móviles. Y esto vino por una persona que estaba en la OPC. Entonces, para mí, creo que este es un premio importante, seguramente es un inicio, pero que es una cosa que nunca deberíamos de olvidar. La colaboración entre la empresa privada y la universidad, para mí es un tema muy importante, porque lleva un beneficio win-win para los dos. Entonces, decir nada más que esto y felicitar a los premiados que se merecen de verdad. Gracias. Muy bien, pues nada más. Una vez hemos hecho entrega de estos premios, volver a agradecer desde luego la iniciativa de Indo en la creación de este premio. De verdad que